paz a ustedes, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Hoy viernes 30 de mayo de 2025, continuamos con el estudio de Mateo, bajo el eslogan El Evangelio Eclesiástico y Didáctico. Nos encontramos ya en la 19ª semana, con el subtema El arresto, juicio y crucifixión del Mesías. El día de hoy vamos a meditar en un tema titulado El Mesías, traicionado, arrestado y abandonado. 4 cuadros de la entrega. Antes les pido que se puedan unir conmigo en oración para pedirle a Dios la sabiduría y la dirección. Bendito Señor, eterno Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos y reinas en cada corazón. Exaltamos tu santo nombre y agradecemos la vida que nos concedes, todos los favores, todas las bondades, todas las caricias que tienes para con nosotros en nuestra vida. Gracias porque tu amor lo podemos sentir a cada instante, porque todo lo que nos rodea refleja tu poder y tu inmensa bondad. Gracias porque cada día con nosotros tienes la paciencia para enseñarnos, para alentarnos, para exhortarnos, porque a través de este medio, de estas reflexiones que llevamos cada día, podemos aprender más y más de tu palabra. A través de ella escudriñas cada corazón y toca, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es por ello, Padre eterno, que no queremos iniciar esta reflexión sin antes ponerla en tus manos. Que seas quien use a esta sierva tuya para tener las palabras adecuadas para poder dirigir este mensaje. Porque sin duda, Señor, sabemos que todo proviene de ti. Úsame, bendito Padre, como un instrumento, Señor eterno, y de la misma manera prepara cada corazón de quienes estamos escuchando, de quien está del otro lado, bendito Padre, quien el día de hoy ha tomado un tiempo para aprender más de ti, para reflexionar. Toca cada fibra de su corazón y permite, Padre, que si hay algo que no estemos haciendo conforme a tu divina voluntad, podamos enderezar nuestro camino, podamos encauzar, Señor, nuestras acciones. Bendito Padre, dirígenos, danos la sabiduría necesaria para tu gloria y para tu honra, Padre, te lo pedimos, en el nombre precioso, divino y santo, de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, el tema de hoy se encuentra en el capítulo 26 de Mateo, y el día de hoy vamos a meditar en los versos 47 hasta el 56. Y procederé a darle lectura. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Humanamente hablando, lo que acabamos de leer es una tragedia, una escena trágica, porque en tan solo pocos minutos Jesús es traicionado, Jesús es arrestado y también es abandonado por sus discípulos. Imaginemos encarar los 3 eventos en un tiempo tan corto. Primero, ser traicionado por uno de sus propios discípulos. Después, ser falsamente arrestado por una banda decidida a matarlo. Y ser abandonado por sus amigos más íntimos, los mismos apóstoles. En este momento, humanamente hablando, Jesús estaba solo. No tenía que ser así. Ni una sola mano o alguna palabra abusiva o algún trato indigno tenía que ser soportado. Pero nuestro Señor Jesucristo, por amor, eligió estar ahí. Por amor estuvo dispuesto a sufrir todo abuso y todo trato indigno para poder salvarle a usted y a mí. En la reflexión del día de hoy vamos a ver 4 cuadros o 4 eventos en estas citas que podemos notar del verso 47 al verso 56. El primer cuadro, y todos los vamos a titular como cuadros o eventos, iniciando con un compromiso. Un compromiso es una dedicación, es algo a lo que nos dedicamos, algo en lo que nos enfocamos. Entonces, el primer evento vemos el compromiso engañoso, la traición de Judas. Recordemos que Judas era uno de los 12 apóstoles, alguien que profesaba ser seguidor de Jesús, alguien que caminó con los demás discípulos, que acompañó a Jesucristo en su camino, que ayudó, que presenció sanidad, que presenció milagros, que presenció el amor y el cariño de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas unas horas antes se había sentado con Él a compartir la mesa, a compartir la cena del Señor, la Pascua. En ese momento la Pascua. Pero ahora es una escena totalmente diferente. A Él ya se le ve apartado y se le ve literalmente tomando la iniciativa de traicionar al Señor. Por 30 monedas, Judas, elige traicionar a Jesús. Judas guió a una multitud para arrestar a Jesús. Y meditemos en que
Judas se aseguró de que la multitud que arrestara a Jesús estuviera armada, porque temía a Jesús, pues les dijo: aprendedle. Ya Judas había caminado con el Maestro y había presenciado el poder de Jesús. Se había dado cuenta cómo había escapado de la multitud en ocasiones anteriores. Judas estaba cumpliendo un envío oficial de los religiosos, los principales sacerdotes y los líderes, quienes habían acordado pagarle. La gente misma que debía haberlo recibido en este momento lo está rechazando. Judas había hecho ya sus planes. Y estos serían en la oscuridad, porque sabemos que en la oscuridad se dan todas las obras infructuosas de la carne. ¿Y cómo reconocería la guardia del templo a Jesús en medio de la oscuridad para evitar el escape? Judas pensó y pensó y concluyó con un plan. Identificaría al Maestro por medio de un beso. Se acercó directamente hacia él para saludarle. El beso en la mejilla era una señal de amistad y de compromiso. El beso representaba una honra hacia su Maestro, una demostración de afecto, una demostración de amor. Particularmente este beso era una señal entre los amigos. Y aquí vemos la hipocresía con la que Judas entrega a su Maestro. Nadie de los discípulos dudaba de él. Tan es así que en la cena, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: uno de ustedes me ha de entregar, los discípulos no pensaron directamente en Judas. Se preguntaban: ¿soy yo? ¿Soy yo, Maestro? Y ahora vemos a Judas entregando a su Maestro con un beso, con esa señal de afecto, con esa señal de amor, con esa señal que hablaba de la cercanía que tenía con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahora el primer cuadro, el primer evento, ese compromiso engañoso de Judas, quien ahora se atreve a traicionarle. Lo interesante aquí es cómo Judas planeó el entregarle. Él hizo el complot para el mal mientras profesaba seguir a Cristo. Y es lo que comúnmente pues nosotros llamamos hipocresía, ¿verdad? Porque por una parte podemos decir que somos muy fieles a nuestro Señor, pero en realidad pues planificamos lo contrario. Y pues esto nosotros nos ponemos a pensar cómo Judas se atrevió a hacer algo así. Y decimos: qué mal que haya hecho semejante traición. Pero si lo meditamos, ¿cuántos profesamos creer en Cristo y sin embargo nuestras acciones están contrarias al seguirle? ¿Cuántos de nosotros profesamos creer y como Judas planeamos servir a nuestros propios intereses? Y
Una vez que planeamos y nos complotamos para pecar, pues entonces estamos haciendo el rol de engañador, que es el primer evento que comentábamos que íbamos a desglosar de esta reflexión, ese compromiso engañoso. De la misma manera, Judas, el engañador, ejecutó un plan, hizo lo que había planeado, se acerca a Jesús y le dice: salve, maestro, y le besa. Las palabras "le besó" son fuertes porque significan besar con fuerza, vigorosamente, apasionadamente, fervorosamente, repetidamente. O bien Judas había planeado esforzarse para ocultar su pecado, o bien estaba nervioso y eso le llevó a actuar apasionadamente. El pecado era suficientemente malo en sí, pero aquí el engaño era peor. Y comúnmente nosotros, como seres humanos, hacemos lo que planeamos, ya sea bueno o sea malo. Cuando nosotros profesamos la fe en Cristo, pero en este caso vivimos en pecado, nos convierte en dos cosas: en traidores y en engañadores. Y de esta manera entonces traicionamos a Cristo y engañamos a los demás, porque ante los demás damos una falsa apariencia de piedad, un rostro distinto, profesamos seguir a Cristo, pero ya en el interior pues estamos traicionando al Señor. En la lectura que hicimos vemos cómo Jesús le hace una pregunta penetrante a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Y nuevamente le hace referencia de la cercanía que tenía con él. El llamarle amigo, y le pregunta: ¿a qué vienes? Y aquí podemos ver con esta pregunta que Jesús no amonestó ni reprendió a Judas. Le hizo una pregunta que sin duda forzó a Judas a escudriñar su engañoso corazón. Con esta pregunta vemos cómo Cristo aún quiere alcanzar el corazón de Judas, si acaso fuera posible. Le pregunta: ¿a qué vienes, Judas? ¿Me has saludado como fiel amigo? ¿Has venido comprometido y leal a mí? Esta pregunta necesariamente tendría que penetrar y producir una aguda convicción dentro de un corazón engañoso. Sin embargo, vemos que Judas no da marcha atrás. El engaño y el pecado fueron consumados y Cristo fue arrestado. Y aquí miramos con esta pregunta la gloriosa paciencia de Dios hacia nosotros, demostrada por Cristo. ¿Cómo es que en esta situación Cristo se somete a esa actitud hipócrita de Judas y al maltrato de la bárbara multitud? Cómo Cristo, a pesar de la situación y del momento en el que estaba viviendo, Él nuevamente trata de alcanzar ese corazón de Judas, tal como lo había hecho antes, una y otra vez, porque la palabra dice que ya se sabía que él sustraía de la bolsa, que Judas era un ladrón, que le gustaba el dinero, y cómo Jesús, pese a todo, lo sigue llamando, aún en este último acto de entrega, de traición, todavía le da la oportunidad de que él se arrepienta. Con esta pregunta tan penetrante, diciéndole: amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué has venido a mí? Y si esa pregunta la trasladamos a cada uno de nosotros, si Jesús nos pregunta: amigo,
¿a qué vienes? ¿Por qué has venido a mí? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás realmente comprometido y decidido a ser leal? ¿O por qué buscas aceptación en la comunidad? ¿Por qué buscas alguna ganancia? ¿Por qué buscas tener alguna posición social? ¿Por qué buscas sobresalir en los negocios, en una posición, con alguna influencia? ¿Por qué buscas algún reconocimiento religioso? ¿Por qué quieres complacer a familiares y amigos? ¿Por qué te enseñaron a venir? Y todas estas preguntas y esa pregunta que Jesús le hizo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué has venido a mí? Debe penetrar en el corazón de cada uno de nosotros y despertar una profunda convicción. El segundo evento que podemos notar en esta lectura es el compromiso carnal, la militancia carnal de Pedro. Pedro interpretó mal el reino de Jesús y quiso combatir en la carne. El discípulo sabemos que fue Pedro y el siervo cuya oreja fue cortada era Malco. Esto lo vemos en Juan 18, verso 10. Y también la palabra dice que Jesús restauró la oreja, que la sanó milagrosamente. Pedro pensó que la hora del Mesías había llegado y que ahora Cristo iba a estar listo para librar a Israel y establecer el trono de David como nación dominante en el mundo. Pedro desenvaina su espada, notemos que llevaba espada, y ataca cortando la oreja de Malco. Cristo reprende a Pedro y su compromiso carnal, el hecho de querer combatir en la carne, y le pide a Pedro que vuelva a colocar la espada en su lugar. Sana la oreja de Malco y también le dice a Pedro que los que tomen espada, a espada perecerán. Este evento que vemos en Pedro es el del compromiso carnal, el de actuar y el combatir en la carne. Pedro toma el lugar por Cristo en la carne y es por eso que fracasa. Eventualmente negaría a Cristo. El actuar en la carne siempre resulta en fracaso y abandono de Cristo. El compromiso carnal de Pedro se ve cometiendo errores, y cada uno de ellos aparece con demasiada frecuencia en la vida de nosotros los creyentes. Porque vemos que uno de los errores de Pedro es que malinterpretó la palabra del Señor. Porque Pedro pensó que Cristo estaba por establecer un reino terrenal y solamente estaba viendo bajo los términos terrenal, físicos, materiales, y es por eso que fracasó en captar el reino espiritual, el reino eterno. Durante largos meses nuestro Señor Jesucristo había estado hablándoles, les había estado diciendo sobre su muerte, les había advertido anticipadamente a los apóstoles. Pero Pedro ya se había rehusado a renunciar a sus ideas preconcebidas y aceptar lo que Cristo estaba diciendo. Y es por eso que no podía ver el mundo eterno del Espíritu, ni la eterna salvación que Cristo estaba adquiriendo. Tampoco escuchó las instrucciones de Cristo. Actuó por cuenta propia. Tomó las cosas con sus propias manos. Los discípulos ya habían preguntado anteriormente, Señor, ¿atacaremos a espada? Pero Jesús no había contestado. Y sin embargo, esto no detuvo a Pedro, actuó por su cuenta.
¿Y cuántos de nosotros somos así, somos impulsivos? ¿Cuántas veces actuamos sin esperar en el Señor? ¿Cuántas veces actuamos bajo nuestros propios términos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias decisiones? Pedro no preguntó a Cristo qué hacer. No se lo preguntó una y otra vez. No persistió hasta tener respuesta de Cristo. Tampoco pensó con claridad, ni siquiera usó discreción, ni con sabiduría. Su acción pudo haber llevado al fracaso de la voluntad de Dios. Pudo haber llevado a la muerte de muchos. Y Cristo le responde, la violencia lleva a la violencia. Si sacas la espada, los soldados te herirán. Para el pueblo de Dios, el lugar de la espada es la vaina, y no será desenvainada ni dirigida contra la gente. El pueblo de Dios debe proclamar amor y paz, y no lo contrario, nunca guerra, no violencia, no una conducta carnal y natural, aunque muchas veces nuestros impulsos nos lleven a querer actuar de esa manera. El reino de Dios es amor, es paz. Y ahora pasaremos al tercer cuadro, al tercer evento, que es el compromiso consentido. Y aquí ya hace referencia a esa disposición de Jesús a morir por el hombre, esa obediencia. Porque Jesús pudo haberse salvado a sí mismo. Él pudo haber orado a nuestro Padre Celestial y 72,000 ángeles habrían salido en su defensa y habrían aniquilado a los enemigos. Jesús no necesita los débiles esfuerzos de los hombres para defenderlo. Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y Dios va a defender a su Hijo como Él quiere. Sin embargo, Jesús estaba determinado a cumplir la Escritura. Tenía que morir, y estaba dispuesto a morir por el hombre. Su vida no le fue quitada por los hombres. Él la estaba poniendo voluntariamente conforme al propósito de Dios. Y Cristo es el ejemplo perfecto de un compromiso consentido. El compromiso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese compromiso que tenga un propósito. Que decidamos morir diariamente por Cristo y por su causa. Que todo tenga un sentido, tenga un significado. Solamente Él y su causa llenan el corazón del hombre con propósito, con sentido, con significado. El hombre puede buscar en muchas cosas y de múltiples maneras el sentido a su vida, pero sabemos que solamente una vida en Cristo es aquella que nos da un propósito, que nos da un significado. Y aquí vemos la pasión con la que nuestro Señor Jesucristo no se rehusó. En Isaías 53 dice que Él fue herido por cada uno de nuestros pecados, por nuestras rebeliones, que sobre Él cayó nuestro pecado, porque todos nos descarriamos como ovejas y cada uno apartó su camino, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Y aún angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca, y todo lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y es este el compromiso que Dios quiere de cada uno de nosotros. No como el primer compromiso que vimos en Judas, el compromiso engañoso, de traición, de hipocresía, en el que nosotros podemos mostrar una cosa y en el interior somos lo contrario y estamos traicionando con nuestros actos, con nuestros deleites.
no con un compromiso carnal como el de Pedro con nuestras fuerzas, actuando impulsivamente, sino con un compromiso de obediencia como el de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto evento vemos dos compromisos trágicos. El primero, el compromiso que se opone a Jesús, la respuesta del mundo. Aquí podemos darnos cuenta cómo fue el trato que el mundo le dio a Jesús. Lo prendieron como un ladrón, como alguien que les robaría. Lo arrestaron como un hombre peligroso que debe ser enfrentado con armas, como un hombre que debe ser tratado en la oscuridad y en secreto. Podemos ver en el arresto de Jesús cómo el mundo se opuso y le hirió el corazón. Las palabras de Jesús fueron dichas con sentimiento, con dolor y con profunda tristeza. Y lo vemos en el verso 55 donde dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Si yo cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Cristo soportó ese trato indigno y vergonzoso, ese trato que le lastimó, que le quebró el corazón. Después de todo, Él era el Hijo de Dios. Y el otro compromiso vemos que a la par, así como el mundo le rechaza, sus discípulos le abandonan. Ellos huyen. Y podemos pensar por lo menos en dos razones por las cuales los discípulos huyeron. Y una es que tuvieron miedo, temieron por sus propias vidas, porque se dieron cuenta que Jesús no estaba usando su poder para librarse a sí mismo. No lo podían entender. Así es que pudieron haber huido para salvarse. Quizá también estaban desilusionados. No podían entender el comportamiento de Jesús. ¿Y por qué no aniquilaba a sus enemigos y se libraba a sí mismo? También pensemos que ellos eran de mente cerrada y que en ese momento eran débiles en la fe. Habían cerrado sus mentes a la totalidad de la misión y del propósito de Jesús. Literalmente se habían rehusado a aceptar la palabra acerca de la muerte y la resurrección. Hasta este momento no habían captado esa naturaleza espiritual y eterna de su reino. Ahora que todo estaba ocurriendo de una manera diferente a la que pensaban, no estaban preparados para aceptarlo. Para este momento su fe aún era demasiado débil. Aún tenían una mentalidad mundana y materialista, porque se habían aferrado a su concepto terrenal del Mesías, como todos los que esperaban un Mesías, pensando que Él vendría para inaugurar la utopía en este mundo material y físico. Y es por ello que no estaban preparados para ver a su maestro terrenal siendo atado, siendo llevado prisionero por hombres de esta tierra. El mundo se opuso a Cristo. El mundo le trató como un ladrón. Y esto, si lo trasladamos a nuestra vida y meditamos un poco de qué manera vemos a Jesús como un ladrón, nos vienen a la mente pensamientos cuando muchas personas creen que el vivir una vida en Cristo es aquella que te impide una vida de placeres, que te hace que
evites vivir. Hay muchas personas que expresan, es que no vives la vida, no la disfrutas. El ser cristiano te convierte en una persona aburrida porque ya no tomas, ya no bailas, ya no haces cosas que te hagan disfrutar la vida. Porque creen que sus mandamientos son causa de que la gente se pierda lo mejor de la vida, creyendo que la vida es disfrute, que la vida es material y que una vida en Cristo te roba o te arrebata todos estos placeres, tratando así a Jesús como un ladrón de placeres. Otros se oponen a él como si fuera algo peligroso y en realidad blasfeman de él y procuran borrar su nombre y se oponen a él y a su iglesia con todas las armas que pueden hallar. Hay muchos que complotan contra él y cometen pecado en la oscuridad y en secreto. Pero sabemos que toda oposición y toda conducta vergonzosa, es decir, todo pecado, lastima el corazón de Jesús. Y fue por causa del pecado que Él murió por cada uno de nosotros. Demasiados discípulos abandonaron a Jesús por el mismo motivo. Se desilusionaron. Y demasiadas veces nuestra desilusión es causada por los mismos motivos. Nos desilusionamos por tener una mente cerrada, o por ser de una mentalidad mundana, de una mentalidad materialista. Y venimos a ser como esos discípulos que abandonaron a Jesús, como esos discípulos, como Judas que le traicionó, como un Pedro que actúa carnalmente. ¿Cuántos no en la iglesia somos como Judas, que profesamos seguir a Cristo, pero con tanta rapidez nos apartamos? Y los versos del día de hoy nos llevan a reflexionar si como creyentes actuamos rechazando, traicionando y abandonando a nuestro Señor. Si con hipocresía a veces nuestros labios dicen una cosa y nuestros actos dicen otra. Y como reflexión final, preguntémonos si Jesús volviera hoy a la tierra, ¿cuántos de nosotros le rechazaríamos? ¿Cuántos se opondrían a él? Y de hecho, actualmente, ¿cuántos ya lo estamos rechazando? ¿Cuántos se crean una imagen conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos? Esta es la reflexión de hoy, mis amados hermanos, mis estimados oyentes. Deseo que Dios les bendiga. Paz a vos.